Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase complementaria. Em, Estamos prácticamente ya cerrando el año. Ha sido un año con movimientos bastante interesantes y justamente quiero compartirles esta información porque me parece pues algo que pueden utilizar para complementar su trading. Obviamente, como todas las cosas que se enseñan, no solamente porque pues el tema que vamos a ver hoy dice que este mes puede ser alcista o va a ser bajista, pues yo voy a meter una operación. Nosotros tenemos que tener claro y definido un protocolo de entrada con las respectivas reglas para entrar, para salir, gestión de riesgo, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos también sumar pues un par ahí de confluencias, de condiciones, de información extra para pues tener altas probabilidades, incluso pues favorecernos quizá en una operativa un poquito más a mediano o largo plazo. El tema que vamos a ver hoy se llama, lo voy a escribir aquí, seasonals, ¿sí? ¿A qué se refiere con seasonal? Si yo traduzco la palabra season, pues es temporada, ¿sí? El seasonals se refiere a un estudio o una recopilación de datos que se ha hecho pues a lo largo de mucho tiempo, por periodos de tiempo, ya sea de 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, en donde pues se compara, ¿cómo decirlo? Nosotros graficamos, y en este caso vamos a utilizar el ejemplo que tenemos aquí en el euro, y vamos a observar, voy a poner en pantalla, donde empieza el 2024 y donde termina. ¿Sí? Vamos a utilizar una línea vertical por aquí y vamos octubre, noviembre, diciembre, enero aproximadamente. Ahí es el inicio del 2024. Vamos a poner una línea también en el inicio del 2023, enero 2023. Y por último, para no hacer esto tan largo, vamos a poner el inicio del 2022, que es aquí, más o menos. Entonces yo tengo aquí con este separador de periodos que acabo de dibujar, tengo por ejemplo el año 2022, 2023 y 2024. Bueno, la data que vamos a compartir el día de hoy es justamente comparar cómo se comporta durante todo el año un instrumento y hacer pues un gráfico que haga un promedio de cómo se comporta, por ejemplo, el primer trimestre de enero a marzo, del 2022, de 2023, de 2024, y así, pero durante más años, durante 5 años, 10 años, 20 años, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues vamos a encontrar que existen ciertas características, ciertas confluencias y ciertos movimientos que se repiten. Sabemos que los mercados, pues son fractales, que se comportan mediante patrones. Entonces, esto, pues, no deja de ser, pues, ciclos de mercado. Y existe algo que se llama seasonals que podemos utilizar, pues, para interpretar cuál sería el posible movimiento que va a tener para los próximos meses. Es decir, cómo se comporta en promedio en diciembre, por ejemplo, diciembre y enero. Sabemos que pues, son meses consolidados, puesto que están los días festivos, pero existen meses, por ejemplo, octubre, que es un mes que muchos traders consideran que es un mes pues, de bajas probabilidades para operar, y ahorita vamos a ver por qué. Esto lo pueden encontrar en cualquier navegador. Ustedes escriben Seasonal Forex o Seasonal Eurodólar, Seasonal Dólar Yen, Seasonal que quieran, y lo van a encontrar por ahí. El primero que quiero mostrarles es el gráfico. En este caso vamos a utilizar el SP, el Standard & Poor's. Déjenme buscar en futuros.
Índices, aquí está Standard & Poor's. Y quiero utilizar en futuros y aquí está. Este que tengo aquí es el gráfico del Standard & Poor's, que prácticamente es un contrato pues continuo, ¿sí? Donde vemos toda la información desde el punto más antiguo que nos ofrece aquí TradingView, que es desde el 98, observamos cómo se comporta. Por ahí la crisis del 2008, que fue cuando tuvo una caída impresionante. Luego por acá más adelante el COVID, luego la guerra acá en Rusia, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un seasonal del Standard & Poor's. ¿Cómo se ve ese seasonal? Yo voy a abrir esta imagen que les comparto aquí. Ese seasonal, ustedes van a ver pues diferente información. En la parte de arriba, obviamente pues dice el título del gráfico, que en este caso es el gráfico para el Standard & Poor's, del contrato E-mini, que simplemente pues es un tipo ahí de contrato que se usa. El CME significa Chicago Mercantile Exchange. Entonces, esta es la información directa pues, de la bolsa de Chicago. Y este es un gráfico que interpreta la información desde 1997 hasta el 2001. Es decir, recopiló toda la información del 97, del 98, del 99 y así sucesivamente, y los graficó e hizo un promedio. Y ustedes si revisan entonces van a poder encontrar algunas similitudes. Por ejemplo, esas similitudes pues todas nos indican que a final del año pues el Standard & Poor's tiende a ser alcista durante todo el año. Ustedes pueden observar diferentes líneas, una línea azul, una línea pues un poquito más guinda y una línea negra continua. Eso nos indica el periodo de tiempo que se está promediando para este seasonal. Tenemos el gráfico de 5 años, el de 15 años y el de 25 años. Entonces, si yo observo a detalle, vamos a ver, en la parte de abajo vienen los meses, desde enero, febrero, marzo hasta diciembre. Y nosotros nos vamos a encontrar, vamos a utilizar la información más reciente y la más antigua. La línea punteada roja la vamos a descartar de momento para irnos pues un poquito más a extremos. Entonces, si yo observo aquí la línea continua, la de 25 años, observamos que los meses de enero de los últimos 25 años ha tenido un comportamiento bajista. Observen cómo esto abre por aquí y tiene un comportamiento bajista. En los últimos 15 años también ha dejado, pues en este caso, un movimiento bajista. Los últimos 5 años esto ha tenido un impulso alcista de enero a febrero. Y usualmente, observen en febrero también, cómo ya tiende esto a ser alcista prácticamente en todos los seasonales. En los últimos 25 años ha sido alcista febrero, en los últimos 15 años ha sido alcista y en los últimos 5 años también ha sido alcista. El mes de marzo es un mes que en este caso, pues con la pandemia, provocó que los últimos 5 años esto pues tuviera una bajada, que esto es la información del 2021, que prácticamente es ahí pues tiempo de pandemia. Entonces el promedio hizo que esto bajara en marzo. Pero observen cómo en los últimos 15, 25 años, marzo también tiende a ser un mes alcista. Abril tiene este movimiento donde a mitad de mes hay una corrección prácticamente en los últimos 20 años, 25. En los últimos 5, esto es un mes completamente alcista. Mayo, observen cómo es un mes que tiende a hacer correcciones o a consolidar. Los últimos 5 años consolida aquí en esta zona, los últimos 25 años tiene una corrección, los últimos 15 también tiene una corrección. El mes de junio, observen cómo mayo y junio están prácticamente en este rango de aquí. Eso nos indica que estos 2 meses, pues son meses donde usualmente veremos pues movimientos no tan tendenciales, sino un poco correctivos o incluso consolidados. El mes de julio tiende a ser otra vez un mes alcista, pero observen cómo para final de mes, en todos los seasonals, esto pues termina empezando pues una corrección, que la corrección prácticamente termina hasta septiembre. Observen cómo aquí en los últimos 15, los últimos 5 y los últimos 25, esto es bajista. El mes aquí de agosto es un mes pues ya que termina ahí de consolidar o que termina de hacer la corrección.
El mes de septiembre y octubre, observen cómo tiene movimientos alcistas la primera mitad de mes y la segunda mitad de mes regresa prácticamente al punto de apertura. Entonces, aquí tenemos cómo septiembre pues tiene un rally y luego tiene una corrección bastante profunda. En los últimos 5 años esto ha estado ahí pues consolidando un poco. Y observen cómo el ciclo de octubre, noviembre y diciembre tiende a ser los mejores meses alcistas. Observen aquí cómo octubre comienza a ser alcista, comienza a ser alcista, comienza a ser alcista. Al final de mes, observen cómo todos tienen una corrección. Observen la corrección de 5 años aquí, la corrección de 15 aquí y la corrección de 25 aquí. Y después de esa corrección, el precio tiende a hacer un rally bastante fuerte. Vean este impulso en 25 años, este impulso en 15, el impulso 5. Es un impulso bastante fuerte que continúa prácticamente hasta el cierre de año y diciembre, ¿sí? El mes de diciembre, observen cómo inicia siempre o la mayoría del tiempo, según esta data, con una corrección bajista y a mediados de mes esto termina siendo mayormente alcista. Y una vez que termina esto, pues el ciclo vuelve a comenzar. En este caso, estamos prácticamente nosotros posicionados aquí en diciembre. Entonces, si yo hago una comparativa de esto con el gráfico actual del Standard & Poor's, yo puedo dividir, al igual que lo hice en el gráfico pasado, donde inicia el 2024 y vamos a observar prácticamente cómo cada mes, enero, febrero, marzo, vamos por aquí a hacerlo, las divisiones correspondientes, la de marzo. Entonces yo puedo agarrar estas tres y más o menos replicarlas. Y si bien no va a ser exacto el dibujo, pues va a ser muy aproximado. Entonces aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces yo observo, por ejemplo, aquí el mes de agosto de este año, cómo tuvo una caída bastante fuerte el Standard & Poor's. Entonces yo voy a compararlo y cómo el mes de agosto en el seasonal me dice que efectivamente, como a principio de agosto, que es este mes de aquí, vean cómo en los últimos 25 años ha tenido movimientos bajistas, movimientos bajistas, movimientos bajistas. Entonces yo regreso a mi gráfico aquí en TradingView y veo que esto pues también es una caída. Después de que termina la caída en agosto, observen cómo los últimos meses ha sido una tendencia prácticamente alcista, obviamente con sus respectivas correcciones, por ejemplo una corrección a finales de septiembre. Entonces regreso al gráfico del seasonal y veo cómo terminando agosto, septiembre prácticamente hace, o todo el cierre de año es alcista con su corrección a final del mes de septiembre. Si yo me regreso acá, la corrección a final de septiembre. ¿Sí? Y por último, a finales de octubre comienza un rally bastante fuerte. Vamos a revisar eso a finales de octubre. Finales de octubre más o menos empieza el rally. Entonces yo aquí veo finales de octubre. Aquí está ese movimiento alcista. Déjenme buscar mis herramientas de dibujo. A finales de octubre tiene este rally. ¿Sí? Y por último, para terminar con este gráfico, vemos cómo a finales de octubre a noviembre, tiene una caída. Si yo reviso el final a finales o mitades de octubre a noviembre, observemos cómo tiene esta corrección aquí en 25 años, tiene esta pequeña corrección en 25 años y esta en 5 años. Después de eso, noviembre tiene ya el mes, el último rally alcista como tal, y vean cómo exactamente aquí en noviembre comienza el rally alcista.
Entonces, estos seasonals nos van a ayudar a premeditar movimientos. Obviamente, el factor más importante es tener el order flow claro. Y si tenemos el order flow claro, por ejemplo, aquí ya que nos hizo un market shift alcista, que el precio toma su respectiva liquidez, que tenemos ya por aquí alguna zona de este breaker, y nosotros vemos que tenemos incluso este fair value gap de acá y el precio está regresando a esa zona, pues yo más o menos por el seasonal puedo interpretar que a finales de noviembre va a tener un rally alcista, por el seasonal simplemente. Entonces, si yo ya logro identificar que el precio regresa a esa zona del breaker y que regresa a la zona del fair value gap y en temporalidades más chicas en una hora identifico mi trade, por ejemplo aquí, ese trade, pues nosotros aplicando lo que siempre hemos enseñado, es la neutralización de mínimos, el market shift. Una vez que hace market shift, buscamos dónde entrar, tenemos aquí el fair value gap, esperamos que regrese y ejecutamos, por ejemplo, nuestra operación. Ponemos el stop loss acá al mínimo y si bien podemos utilizar objetivos aquí en el corto plazo, puede ser este máximo, el máximo de la semana pasada, pues nosotros incluso si sabemos que gracias al seasonal esto tiende a cerrar el año alcista, pues yo sé entonces que le puedo estar tomando parciales y dejar correr mi trade, porque yo sé que el cierre de año es alcista gracias al seasonal. Y esos rallies, incluso en el mes de junio, yo puedo anticipar también ese tipo de correcciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver el mes de julio. Agosto, julio, por aquí. Si yo sé, por ejemplo, que ya traigo un order flow bajista por acá en daily, lo que sea, y que estamos en el mes de julio, pues yo puedo revisar mi gráfico del seasonal y observo que a finales de junio o a finales de julio normalmente tienden a haber movimientos bajistas. Por ejemplo, este que va desde julio hasta agosto, yo reviso, en este caso mi gráfico, y observo cómo tengo este desde junio hasta julio y luego tengo esta caída prácticamente desde julio. Observen abajo las fechas. Estamos aquí prácticamente en julio, mitades de julio y esto termina prácticamente principios de agosto. Entonces esto en el seasonal me dice que ya es bajista. Entonces si yo traigo una operación en ventas, en temporalidades un poco más altas que reviso por aquí que tengo este gap, que el precio regresa a esa zona del gap y que por acá me da alguna oportunidad de entrada. Y sé que el seasonal me dice que estos meses tienden a haber correcciones profundas, pues puedo utilizar take profits un poquito más largos. Puedo utilizar este de aquí o incluso, como mencionamos, tomar parciales y dejar correr. Ahora bien, existen varios seasonal. Por ejemplo, yo aquí tengo el seasonal para el DXY, para la libra, para el euro, para el Standard & Poor's, para el Nasdaq, para el oro. Vamos a revisar, por ejemplo, el seasonal para el dólar, ¿sí? Las imágenes las estaré compartiendo y las pueden pues revisar a detalle en algún momento que tengan. Vemos, por ejemplo, el seasonal, que en este caso es de 37 años para el DXY. Vemos como usualmente el mes de diciembre, vamos a revisar el mes que estamos actualmente, diciembre tiende a ser un mes bajista para el dólar, ¿sí? Observen cómo él llega a un pico en noviembre, en los últimos 37 años, en los últimos 15 años y en los últimos 5 años, noviembre ha sido un pico máximo para el DXY y termina siendo un año o un mes bajista desde finales de noviembre hasta principios o finales de diciembre. Tiende a haber pues esta caída grande. Hay movimientos también muy marcados, por ejemplo, octubre. A partir de octubre esto tiende a ser un mínimo y de octubre a noviembre a ser un máximo. Si yo reviso o comparo esta información acá con el DXY, vamos a buscarlo, y yo me voy a un gráfico, por ejemplo, semanal o diario,
yo puedo observar cómo ahorita que estamos prácticamente iniciando diciembre, observen cómo este pico que nos deja el 22 de marzo, el 22 de noviembre, perdón, coincide con que a finales de noviembre hace un máximo, ¿sí? Y si yo reviso el año pasado también, vamos a buscar dónde está el 2023, dónde empieza el 2024, febrero, enero, diciembre. Entonces, este pico que tenemos acá, ¿sí? Observen este de aquí, la fecha de abajo, tenemos que también lo hizo en noviembre, hizo un pico máximo en noviembre. Y a partir de noviembre, todo lo que fue diciembre fue bajista. Ahorita se está repitiendo ese mismo ciclo porque este pico lo estamos teniendo en noviembre y como mencionábamos en los videos de reviews, aquí ya tenemos un market shift, entonces podría venir un movimiento bajista que dure prácticamente todo diciembre. Si yo reviso otra vez cómo comienza cada año en enero, observemos cómo enero tiende a ser meses en los últimos 37 años, tiende a ser alcista. ¿Sí? En los últimos 15 y 5 años, esto pues tiende todavía a continuar con la caída que tiene desde noviembre. Pero realmente en los últimos 37, que es la información más amplia o más completa, nos dice que tiende a ser meses alcistas. Y observen cómo el ciclo es desde enero hasta marzo. Marzo tiende a ser por ahí un punto máximo desde el primer trimestre. Y si yo reviso esta información, observen cómo desde aquí, desde enero hasta febrero, marzo más o menos, observen cómo aquí estamos en marzo, esto pues fue alcista, ¿sí? Y después de eso, el punto máximo entre marzo y abril, vamos a revisarlo, entre marzo y abril se hacen estos máximos y luego de abril a mayo tienden a haber movimientos bajistas. De abril a mayo, observen cómo estamos aquí en abril, a mayo tienden a ser movimientos bajistas, ¿sí? Luego tenemos una última caída desde junio hasta septiembre. Volvemos a ver acá, observen este gráfico de 37 años, como tenemos puntos máximos entre junio y julio, y tenemos caídas prácticamente en todos los seasonals hasta octubre, noviembre, ¿sí? Entonces, estos seasonals, como bien lo comentábamos al principio del video, nos van a ayudar a saber cómo se comportan en ciertas temporadas. Nosotros sabemos, por ejemplo, con las estaciones del clima, pues que diciembre o que los últimos meses del año, que estamos ya en tiempos de frío, pues justamente en invierno, que hace frío, que sabemos que para marzo ya viene la primavera y que empieza a hacer calorcito y las alergias y lo que sea. Y luego verano y luego otoño, ya sabemos cómo se comporta el clima. Pues de alguna manera similar, los mercados también tienen estos ciclos gracias a las temporadas. Y dependiendo qué seasonal esté ocurriendo, qué temporada esté ocurriendo, pues tienden a comportarse, ya sea alcistas, bajistas, correcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la clase de hoy. No es una clase tan profunda. Esto obviamente pues requiere de mucha observación, pero a grandes rasgos, ustedes pueden buscar el seasonal del par que ustedes estén utilizando. Yo, por ejemplo, tengo las imágenes guardadas del DXY, de la libra, del euro, del oro incluso. Por ejemplo, si yo les muestro el gráfico del euro, se observa que tiene sus puntos mínimos en noviembre y que en noviembre a diciembre tienden a ser meses muy alcistas. Y que iniciando el año prácticamente tiende también a ser pues movimientos bajistas. Si yo esto me voy al gráfico del euro, pues podemos observar prácticamente esto que les menciono. Como a finales de año, incluso vamos a ver si por ejemplo, finales de año, octubre, estamos en octubre, noviembre. Finales de año, noviembre a diciembre, tiende a ser alcista. Ahorita estamos en un punto mínimo en noviembre, entonces esto tiene potencial de tener una expansión alcista. Solamente si nos basamos en seasonal, pues yo podría anticipar que viene un movimiento alcista. Sin embargo, como lo repito, lo más importante es tener un order flow. Nosotros deberíamos de esperar un market shift confirmado. Ya ustedes saben cómo validar algún market shift. Y eventualmente, pues sí, estar esperando compras una vez que el market shift se confirme y que el order flow sea alcista.
Y gracias al seasonal, saber que quizá todo el mes de diciembre, pues esto tiende a ser alcista o cerrar el año de manera alcista. Entonces, si yo traigo una compra por aquí ya posicionada, podría aguantar esa compra gracias al seasonal y el order flow y saber que entonces va a ir a rebalancear ineficiencias, que va a ir a tomar liquidez y quizá buscar más ineficiencias en la zona alta. Entonces, puedo ir en marketing o en ventas, se llama surfeando la ola. Hay que subirnos a esa ola de movimiento, a esa tendencia y pues sacarle el mayor provecho que se pueda. Esa es la clase, es una clase bastante corta, llevamos aquí media hora, pero realmente es observación. Como les comentaba, las imágenes se las puedo compartir, se las voy a mandar ahí al grupo y pues ya ustedes hacen la información que requieran hacer. Como siempre se dice en esta industria, no me crean la información, vayan y compruébenla, ¿sale? Pues nada más, les quería dejar esa información porque estamos en meses donde usualmente los mercados tienden a comportarse más lentos y es donde viene esta parte de que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia, mucha observación, anotar todo lo que pasa, tener nuestras notas, nuestros apuntes y, y ganar experiencia, ¿sí? Eh, todo el mercado es cíclico, hay muchos patrones, hay muchas tendencias, hay cosas que se pueden aprovechar. Obviamente no quieran utilizar toda la información de jalón. Si todavía no saben identificar el order flow, pues obviamente no se va a poder utilizar los seasonals porque entonces nos vamos a casar que el seasonal dice que diciembre es alcista, pero si traemos un order flow muy bajista, pues vamos a estar pues ahí estando en conflicto, ¿no? Entonces simplemente de los básicos, aprendan los básicos, vayan añadiendo información que crean puede ser útil para su modelo de trading y al final si crean un modelo personal o específico que ustedes entiendan y que puedan confiar en él, pues es ejecutar con confianza, apegados a su plan. De momento, pues nos quedamos hasta aquí. Les compartiré las imágenes y la clase en cuanto las tenga. Saluditos, nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye.